un día una amiguita me dijo que para que fueran de una señora que se llamaba Luz. Yo sí pensé en abortar. Cuando caí en embarazo tenía 14 y Luz me decía que alguien quería estar conmigo así en embarazo. ¿Cómo te sientes ahora con lo que haces, con tu hijito? ¿Cómo te sientes hoy? Súper, siento súper bien. Ya no sé, siento mucha seguridad en mí misma. Siento que lo que hacía antes no es vida para lo que tengo ahora. Cuando hablas de eso de seguridad, la seguridad puede significar muchas cosas, ¿no? Como sentirse cómodo o como sentirse Protegida. protegido. Y ahora te sientes protegido. Sí, antes sentía mucha inseguridad porque de pronto me podría pasar algo, cosas así, pero no, la policía me dio como esa seguridad y ya no, me siento súper bien. ¿Y con tu hijo cómo te sientes? Súper, mi lugar seguro, él. Siento, es que no sé cómo explicarlo, pero sí siento que no, daría todo lo que fuera por él, que no pasara por lo mismo que pasé yo, por la ambición, por el dinero, por muchas cosas. Cuando estabas un poquitico más grande que tu hijo y estabas con tu mamá, ¿cómo era tu entorno? ¿Cómo era mi niñez? Sí, ¿cómo era tu niñez? Bien, bien, sí. Aunque mi mamá no fue de esas personas como de mucho tiempo, como dedicando, mi mamá siempre se enfocaba mucho en el trabajo. En el trabajo, entonces más que todo fueron mis abuelos. Siempre, para mí mi papá y mi mamá son mis abuelos. Mi mamá sí la considero como mi mamá porque ella es buena mamá, pero uno se basa es como con la persona que siempre está con uno en el estudio, que lo acompaña, ¿no? Entonces para mí son mis abuelos. Y ellos estaban pendientes del colegio, De todo. de todo. Mi mamá solo suponía como las riendas, pues las cosas como de la casa y ya. ¿Y en qué momento el camino empezó como a ponerse pesado? O sea, ¿en qué momento todo como empezó a cambiar en tu vida? Mi mamá hizo cosas que no debía hacer. Entonces mi mamá tuvo un problema con la policía. Y ella, bueno, la detuvieron, pero a ella le dieron, como le explico, como casa por cárcel. Entonces éramos como, no había como que comer. Entonces un día una amiguita me dijo que para que fueran de una señora que se llamaba Luz. Y yo, bueno, y fui, y ya la señora, como a los 2 meses, me di cuenta que estaba en embarazo. Y ya, y mi embarazo fue muy riesgoso porque se me podía venir el bebé. Más sin embargo, yo no sabía. Y yo empecé a estar con unos señores. Y cuando yo ya me di cuenta, Luz me dijo que no, que abortara. Entonces yo le dije, yo sí pensé en abortar. Entonces yo le conté a una amiguita, porque solo sabía una. Yo le conté a mi amiguita que estaba en embarazo. Y mi amiguita dice que, ¿y qué va a hacer? Y yo lo voy a abortar. Y me dijo que no. Cuando yo llegué a mi casa, yo me encerré en mi pieza. Y mi mamá, y mi amiguita llamó a mi mamá que yo iba a abortar, porque doña Luz me había dado la plata para abortar. Entonces yo iba a abortar y mi mamá me dijo que no lo hiciera, que lo hiciera por ella, que Samuel nos iba a dar alegría en la casa. Y así fue. Fue como un rayito de luz. Entonces sí. Y decidiste tener al bebé. Pero al principio me pegaba mucho en la barriga, porque no lo quería tener. O sea, mi mamá prácticamente como que sí lo vas a tener, sí lo vas a tener y sí lo vas a tener. Entonces yo cuando lo sentía moverse me pegaba. Estaba como rabia. Sí, como rabia contra la vida. Y yo no salía de la pieza, no salía. Entonces ya después doña Luz me hablaba que fuera a almorzar, que esto. Y yo me volví súper amiguita de ella. Y ella me decía que para que llevara niñas, que en mi colegio. Y nada, yo cometí ese error. Y empecé a llevar niñas. Hasta que un día tuve un problema con una niña de esas. Y ella fue a rectoría y dijo que yo la había obligado a montarse, bueno, ya, a un carro. Entonces llegó la policía, infancia, adolescencia creo que es. Y ya Lady y el policía ya me ayudaron con todo eso. Ese mismo día se me vino el bebé, porque ya estaba en las últimas semanas. Y ese día me asusté demasiado, que pensé que
Entonces, como el papá de la niña también me amenazó. Entonces yo ya estaba súper asustada y se me vino el bebé y ese día la policía me llevó al hospital. Y como tenía apenas 37 semanas, el bebé me podía nacer prematuro. Entonces me detuvieron el bebé y estuve hospitalizada un mes en la Bolivariana. Y ya. ¿Cuántos años tenías? Cuando quedé en embarazo tenía 14 años. Cuando lo tuve tenía 15. Valentina, y cuando te tocó, bueno, cuando esa otra amiga te dijo que te iba a presentar una señora y te llevó donde ella, en ese momento tú tenías conciencia de qué era lo que iba a pasar, o sea, no sabías qué era lo que ibas a enfrentar en ese momento. No, no sabía. Incluso creo que no fui víctima, porque cada quien es como, no sé cómo explicarle ese tema. Pero pues a mí no me obligaron a hágalo. Yo lo hice porque tenía, ¿cómo le explico? Como esa obligación, como qué voy a hacer en mi casa si no hay comida y no hay, o sea, ¿sí me entiendes? La única solución era esa. Pero fíjate que ahí sí eres víctima de la misma circunstancia social, o sea, si no hacías eso en tu casa, pues no se comía, había hambre, ¿no? Y eso que mi mamá siempre vendía boleticas, vendía salpicones, entonces con eso no nos alcanzaba, porque si pagábamos el arriendo no teníamos cómo comer. Entonces me sentía como presionada en ese momento, era mi mamá estresada, mis abuelos llorando, que qué íbamos a hacer, entonces ahí me sentí. ¿Cómo has hecho para poder procesar eso? Son recuerdos bien difíciles donde... La verdad, mi hijo curó todo, curó todo. O sea, él me dio como el lugar seguro, como de seguir adelante por él. Y esa es como tu ilusión y tu esperanza. Valentina, seguramente muchas niñas que han estado o que están en tu situación, pues te van a escuchar, y cuando uno es vulnerado sexualmente, uno empieza a cargarse de muchas rabias, ¿no? Empieza a cargar uno rabia contra el mismo cuerpo de uno porque uno prácticamente se vuelve un objeto o lo ven como un objeto. Y sería importante que les dijeras a ellas tú cómo hiciste ese proceso para volver a querer tu cuerpo, para saber que eres extremadamente digna a pesar de lo que haya ocurrido antes, que eres una jovencita grandiosa, maravillosa. Salir adelante y yo, es que no sé, como todos los días darle gracias a Dios por todo, así fuera un día bueno o malo. No tiene que caer para levantarse. Y eso hacía yo. Yo decía que todo pasaba por algo. Y mi hijo, cuando ya llegó Samuel, yo ya no pensaba en eso. Y Luz me decía que alguien quería estar conmigo así en embarazo. Yo le decía que no. Entonces no, y ya ahí fue cuando empecé a llevar niñas, todas esas cosas. Y eran compañeritas de tu colegio. Sí. ¿Te has vuelto a ver con alguna de ellas? Incluso estamos en la misma ONG. Nos ayudó la policía. ¿Y ayudas a rescatarlas? Sí, también. ¿Y en algún momento reflexionan de todo ese periodo difícil que pasaron? Sí, y decimos que a veces no somos como víctimas, sino es porque hacemos las cosas por la ambición también, porque en parte no nos obligaron a hacer cosas, fue por la plata, por las obligaciones que teníamos nosotros. Entonces es por eso. Sé que es difícil hablarlo, pero tal vez que era como lo más difícil, ahora que tienes mucha más conciencia de todo lo que te tocó atravesar, de esa explotación a la que eras sometida. Sé que hay muchas cosas difíciles, la parte física, el abuso. Aguantarse como esos hombres ahí encima de uno, horribles. No sé, aguantarse uno el olor, cómo lo tratan a uno, muchas cosas. Y otra cosa que es muy importante es que tú eres afortunada porque hubo
una investigadora de la policía o hubo gente de la policía que se te acercó, pero también una ONG que te dio esa oportunidad. ¿Tú crees que para las víctimas o para las niñas que están en condición de explotación sexual, sí hay una oportunidad? Sí, volver a nacer, sentirse otra vez viva. Que todas, no sé, es que eso no es vida. El abuso sexual, eso no es vida. Uno fantasea cosas que uno no quiere. ¿Tú cómo te piensas ahora? No digo en un futuro lejano, sino ahora. ¿Tienes un emprendimiento? ¿Estás estudiando? ¿Cómo te Me ves veo ahora? como una profesional, sacando adelante a mi familia y a mi hijo. Así me veo, una maquilladora súper excelente. Y Valentina, cuando ves casos como los que acaban de pasar, bueno, todo lo que ha pasado en Medellín las últimas semanas, y ve uno el caso de Gotham y todo lo que se ve en los medios de comunicación y en las redes, ¿qué reflexionas sobre eso? Porque pues son en últimas niñas que están en unas circunstancias muy parecidas a en las que tú estuviste. Casi no veo noticias, pero sí he visto niños y me siento como, no sé, pienso mucho en mi hijo cuando veo a esos niños que los maltratan, a las niñas también, entonces no me gusta ver eso. ¿Prefieres pensar en el futuro? Sí, ¿Cómo está tu familia hoy? ¿Cómo está tu mamá? súper bien, gracias a Dios. Nos sucedimos mucho con el emprendimiento le puedo colaborar mucho más. Y hay veces salgo a hacer domicilios de maquillaje, o hay veces hacemos venticas y nos va súper bien. Ya con eso nos va muy bien. Ya está mucho mejor. Sí. Y ya en estos momentos pienso que lo que uno hacía antes no es vida. No sé. Eso precisamente, donde tú que ya has hecho un proceso de acompañamiento, ¿dónde crees que ellas pueden buscar ayuda? Libretas Internacional te ayudan a mejorar tu vida. Un proyecto para tu nueva vida. Proyecto de vida. Y ese es el que a ti te ha Sí, que a mí me ha salvado. cambiado la vida. Y le doy gracias a ellos y a la policía.